Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de debate político Tesis y Antítesis. Como cada semana agradecemos su sintonía. Estamos ya con los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres y con ellos vamos a analizar el anuncio que realizara el pasado 24 de mayo el presidente Rafael Correa sobre las modificaciones a la ley de las herencias. Yo soy Belkis Sánchez y en los próximos 30 minutos estaré moderando este debate político. Recuerden que Tesis y Antítesis llega a ustedes gracias a la señal abierta de la radio de la Asamblea Nacional, de Televisión Legislativa del Ecuador con sus canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. También por nuestra señal de internet en vivo.asambleanacional.gov.es. Agradecemos por la reproducción de Tesis y Antítesis a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados SECREA, al portal de noticias Ecuador en vivo.com, así como también a Flaxo Radio a través de www.flaxoradio.es. Aquí iniciamos. Poco a poco el presidente de la República ha dado información sobre las modificaciones en la ley de herencias. A continuación, algunos datos. El pasado 24 de mayo, en el informe a la Nación, el presidente de la República, Rafael Correa, anunció la reforma a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno sobre las herencias, legados y donaciones. El impuesto a la herencia no es nuevo. Está vigente en el Ecuador desde 1912. Antes de 2007 se gravaba con el 5% a cualquier valor a heredar. Desde el 2007 rige una tabla progresiva en la que la base imponible es desde los $64.800. El impuesto a la herencia rige en varios países de distintas orientaciones ideológicas, como Colombia, Chile, Brasil, República Dominicana, Estados Unidos, Venezuela, Italia, Canadá y Bélgica. De acuerdo con el anuncio gubernamental, la base imponible será desde los $35.400 y se planteará una tarifa progresiva en la que los que más reciben, más pagan, y en un porcentaje que inicia en el 2.5% hasta el 40% aproximadamente. Para el cálculo, en cualquier rango, es importante considerar que el cónyuge es copropietario, por lo tanto dueño de la mitad de cualquier patrimonio familiar, por lo tanto no hereda. Quienes sí heredan son los hijos. Según las declaraciones oficiales, el impuesto no tiene un objetivo fiscal, sí de redistribución, y en ningún caso se trata de confiscación. Y bien, con estos antecedentes iniciamos con usted, asambleísta Hernández. Si la recaudación de esta ley deja un aproximado de unos $10 millones, ¿cuál sería el sentido de la misma? Me parece que es importante analizar y mirar que los impuestos o un impuesto no solo tiene finalidades recaudatorias. Todo impuesto recauda recursos, pero no solo tiene finalidades recaudatorias, sino en este caso el objetivo es buscar, es impulsar un bien que es deseable en la sociedad. Buscar también un objetivo deseable en la sociedad. Y no hay que olvidar que esta es una ley que existe desde hace décadas, es una ley que además en los últimos años también tuvo modificaciones y que es precisamente lo que ahora ha generado el debate antes de que la ley llegue. El presidente de la República presentó una tabla, una modificación de la tabla vigente, y eso es lo que ha generado ahora el debate y ha desatado, porque yo creo que aquí básicamente es un discurso y un debate ideológico, y ha desatado la furia, diría yo, de las 15 familias que tienen herederos dorados, herederos que sobrepasan los 500,000, que sobrepasan el $1.000.000, y son precisamente esos herederos dorados que tienen por encima de los 500,000, que no llegan a 40, según la información del Servicio de Rentas Internas, los que de alguna forma han generado un debate en el que buscan que los sectores populares y los sectores medios defiendan los intereses de los ricos. Cuando efectivamente en la propuesta del presidente, y ya podremos mirar, no se afectan ni a los pobres ni a los sectores medios. Este es un gobierno de los pobres y de los sectores medios. Este es un gobierno que ha dado muestras de que no afecta ni a los pobres ni a los sectores medios. Por lo tanto, esta propuesta tampoco afecta ni a los sectores populares ni a los sectores medios, pero sí a estas 15 familias, de estos 40 herederos, pero que tienen conexiones o son los dueños de los grandes medios de comunicación, de los grandes periódicos, y han desatado esta batalla ideológica.
Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, ¿se trataría efectivamente de una ley que afectará exclusivamente a las clases más pudientes? Gracias a que los pobres se han dado cuenta que a ellos les van a despojar de sus bienes, y también gracias a que los miembros de la clase media han advertido el ataque a su patrimonio, es que ha comenzado a derrumbarse esta absurda propuesta gubernamental de establecer impuestos confiscatorios a las herencias y también a las donaciones. No solo herencias, también donaciones. Decían que el nuevo tributo no va a tener fines recaudatorios, sino redistributivos. Sin embargo, el artículo 300 de la Constitución establece como uno de los principios sagrados del régimen tributario la suficiencia recaudatoria. Por lo tanto, un tributo debe servir para recaudar. Pero veamos cómo esperan redistribuir. Por allí he escuchado a varios funcionarios gubernamentales decir que quieren dar becas, que quieren construir más escuelas, más centros de salud en buena hora. Pero para eso necesitan recursos. Los hospitales, las escuelas o el dinero para las becas no cae del cielo, nace de los impuestos que pagan los ciudadanos. Pero ahora dicen que no solamente tiene fines recaudatorios. Han cambiado. Sin embargo, en Guayaquil, un alto funcionario del gobierno dijo: lo que queremos es acabar con las estructuras empresariales familiares. Y no tuvo el cuidado de decir si se refería a estructuras empresariales grandes, medianas o pequeñas. En Ambato y en Tungurahua, por ejemplo, el 97% de negocios son familiares, estructuras familiares. ¿Quieren acabar con estas estructuras familiares? Háganlo y desconozcan la fuerza de las familias y la importancia de la propiedad privada familiar. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. A ver, no es que queremos dar becas, no es que queremos invertir en educación y salud, que me parece bien que se plantee esto, porque precisamente ese es el objetivo de los impuestos, que pueda generarse por parte del Estado condiciones para la nivelación social, que se pueda permitir mayores oportunidades para los hijos de los pobres, para los hijos de los sectores medios. Aquí no es que ahora queremos dar becas, se han dado más de 10.000 becas, pensando que la principal riqueza que tiene el Ecuador es precisamente su componente humano, y por eso hay que prepararlo cada vez mejor. Se ha invertido, y así lo reconoce la CEPAL, es el país que más invierte en lo social, de tal manera que aquí no son buenas intenciones, aquí no es lo que queremos, es lo que efectivamente hacemos. Respecto de este tema, yo no sé, no conozco esta declaración, pero más bien en eso la ley hay que cuidar, precisamente partiendo de que hay una gran cantidad de empresas que son estructuras productivas familiares. Más bien hay que cuidar y hay que tener un tratamiento diferenciado de lo que puede ser el resto del tratamiento de las herencias, legados y donaciones. ¿Por qué? Porque estamos, y este gobierno también ha dado muestras de que es un gobierno que le preocupa el incentivo permanente a la producción, de tal forma que no hay que hacer una ley pensando en otras realidades, sino en las del Ecuador y buscando responder efectivamente a las condiciones del país. Pero obviamente hay que buscar condiciones de mayor equidad. Esta ley no va a afectar ni a los sectores populares ni tampoco a los sectores medios. ¿Cuántos fueron las personas que recibieron en los últimos 3 años herencias superiores a los 35.400 por heredero, no por familia, por heredero? 1.700 en el 2012, 1.900 en el 2013, 2.400 en el 2014, de tal manera que esta ley de ninguna manera afecta ni a los pobres ni a los sectores medios, pero sí los ricos de este país buscan que sean esos sectores los que defienden sus intereses. Pero ahí, por ejemplo, ¿qué pasa con los fideicomisos en los paraísos fiscales? ¿Cómo están estructurados? ¿Es posible que estos logren pagar impuestos? Es que esa es otra precisamente de las trampas que se han realizado, que esta ley también tiene que ver cómo regular. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres. Bueno, pocos realmente reciben bienes mediante herencia, pero quienes van a ser herederos van a pagar cuando antes no pagaban. Se baja la base y se suben las tarifas, llegándose a un 77%. Lo que sí es una realidad incontrovertible es que en el Ecuador lo que se hace es básicamente utilizar la figura de la donación. Los padres entregan en vida a sus hijos, los padres de bajos recursos económicos, aquellos que han sudado trabajando en un taxi o dando clases, son los que en vida entregan a sus hijos. Lo propio ocurre con las clases medias ecuatorianas. Por eso es que esa cifra estadística que está presentando el oficialismo de que 4 de cada 1000 reciben una herencia puede ser cierta,
Pero este nuevo impuesto va a afectar las donaciones de padres a hijos, va a afectar las donaciones que se hacen en vida. Y eso no se dice, se oculta con una cifra de las herencias. Ahora bien, en el Ecuador necesitamos acumular capital privado, necesitamos acumular capital público, necesitamos que la riqueza nacional aumente. Tomás Piketty, el autor neomarxista que tanto invocan aquellos del oficialismo, dice en su último libro que se necesita hacer crecer la acumulación privada de capital, la acumulación pública de capital para que mejore la acumulación total y exista mayor riqueza. Inclusive Piketty, a quien le invocaron para subir estos impuestos, resulta que dice todo lo contrario del oficialismo. Si la acumulación de riqueza privada baja, las tarifas impositivas a la herencia y a la riqueza también tienen que bajar. Y él las fija más o menos en un 30-35%, y en el Ecuador se disparan al 77%. Es excesivo. Están remando contra corriente. El 77% es confiscatorio. ¿Qué derecho tiene el Estado de llevarse el 77%? Hay una sentencia de la Corte Suprema de Argentina en un caso de herencias que señaló que la tarifa media en ese país, para que no haya confiscación, debía ser máximo del 33%. Gracias, asambleísta Torres, asambleísta Hernández. Amigos, es tiempo de una primera pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan, enseguida continuamos con más de este debate político. Amigos, estamos de regreso con más de Tesis y Antítesis, donde la síntesis le corresponde a usted. Llegamos hasta sus hogares gracias a la señal abierta de la radio de la Asamblea Nacional y de Televisión Legislativa del Ecuador. El portal de noticias también, ecuadorenvivo.com, y la Flaxo Radio. El anuncio de reforma a la ley de herencias ha generado diversas reacciones. Vamos a ver los comentarios de la gente en las calles. Es una mala idea, porque eso desmotiva a los padres para hacer cualquier esfuerzo, porque un padre si hace un esfuerzo es para dejarles un legado a nuestros hijos. Mi idea es que, por decir, yo me pongo un negocio, me va bien, y dejo una herencia que no me conviene eso, los impuestos. O sea, yo he hecho con mi esfuerzo el dinero y pagado el impuesto y después luego todavía tengo que pagar mis hijos. Me parece que están hablando demasiado, porque entiendo que es una cosa que es para quitar la distancia entre los más ricos y los más pobres, porque crear impuestos no es ese el motivo, sino en que ser un pueblo más equitativo. Bueno, mi opinión es que en realidad la persona que tiene dinero paga el impuesto. Yo, como no tengo dinero, tengo mi casa, cuando yo me muera va a tocar una partecita a mi mujer, la mitad a mi mujer, una partecita a mi un hijo y otra partecita a mi otro hijo. Y todos en paz. No tengo mucho dinero, ¿no? El monto mínimo a partir de los 35.000 es muy bajo, tendría que ser a partir, no sé, unos 70.000. A partir de 70.000, una herencia que le dejen, pagar un porcentaje mínimo que sea, ¿no? Está bien que paguen los que más tienen. O sea, hay algunos que tienen bastantes terrenos, tienen casas, tienen bastante. Y yo creo que él no va a ir contra los pobres. Él no está contra los pobres. Y bien, asambleísta Hernández, ¿qué sensación le dejan estos comentarios de la gente en la calle? Bueno, que este siempre es un tema que genera opiniones divididas, pero me quedo con la afirmación de la última persona que intervino. Este es un gobierno que no va a ir contra los pobres. Esa es la confianza, efectivamente, que tiene la gran mayoría de la población. Este es un gobierno que no va a ir contra los pobres. Hace un momento se mencionaba lo que decía un autor, Tomás Piketty. Él dice algo importante, Luis Fernando, que te estás olvidando. Él dice que hay dos desigualdades fundamentales en la sociedad. La una que proviene de los ingresos y la otra que proviene del capital. Pero que cuando se juntan estas dos desigualdades hacen que también crezcan las brechas en la sociedad. ¿Qué es lo que se está buscando con esto? Efectivamente, no afectar ni a los pobres ni a los sectores medios. No estamos hablando de que el patrimonio a distribuir es 35.400, ni siquiera si este patrimonio es 140.000. Si es 140.000, la mitad le corresponde al cónyuge, es codueño, por lo tanto no paga. Y si son dos hijos, que es 2.4, me parece que es ahora el promedio de las familias ecuatorianas,
A cada uno tendrá aproximadamente 35.000, si es que es 140 el patrimonio, por lo tanto no pagan. Pero se ha hecho mucho énfasis, asambleísta, en el promedio en las familias ecuatorianas, 2, 3, más hijos en adelante, pero también hay esa otra realidad de los hijos únicos. Pero veamos estos casos. Muy bien, veamos estos casos. Veamos, aunque, ¿qué nos dicen todavía las estadísticas? En este momento, la generación que está heredando tiene todavía en promedio cercano a 4. 30 segundos. ¿Sí? Pero veamos qué es lo que pagaría con los hijos únicos. Si alguien recibe, cada heredero, una herencia de 40.000, pagaría $115. Si alguien, con esta tabla que está sujeta a discusión, si alguien recibe una herencia de $50.000 para cada heredero, pagaría $365 y disfrutaría de los 49.600. Si alguien recibe una herencia de $60.000, pagaría $615. 60.000 pagaría $615 y disfrutaría de los 59.400. Si alguien recibe una herencia de $70.000, pagaría $800 y disfrutaría de los 69.200. Esa es la realidad. Aquí no se afecta ni a los sectores populares ni a los sectores medios. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres. Yo no entiendo por qué en el Ecuador se quiere subir estos impuestos a las herencias y donaciones hasta un 77%, afectando a pobres, a clases medias y a ricos, cuando en los demás países del mundo esos impuestos o desaparecen o simplemente bajan. ¿Qué nos pasa? ¿Vamos contracorriente? ¿O es que necesitan al menos algunos recursos para poder sostener un déficit fiscal que es ya bastante alto, muy parecido, inclusive en relación al PIB, al que teníamos en 1999. Por allí dicen que el Estado también tiene derecho a recibir, porque va a redistribuir, y que la sociedad debe participar. Quiero poner un ejemplo muy sencillo para demostrar que esto no es así. Si 2 ecuatorianos en un momento dado deciden irse del Ecuador como migrantes a otro país, a España, y luego de trabajar 25 años, compran un piso, como se dice allá, invierten en acciones y finalmente logran tener un patrimonio de unos 600.000 euros luego de haber trabajado unos 25 años. Y a los 30 años dicen, volvemos al país, vendemos todo en España y los 600.000 colocamos en un banco ecuatoriano. Retornan con un hijo mayor de edad y resulta que en un accidente fallecen a la semana de haber llegado y de haber tenido el depósito. ¿Qué derecho tiene el Estado ecuatoriano o la sociedad ecuatoriana para llevarse de esos $600.000 que recibiría el hijo de estos 2 migrantes cerca de $350.000? ¿Contribuyó el Estado ecuatoriano o la sociedad ecuatoriana para que ellos generaran los $600.000? Si lo hicieron allá. De tal modo que es sumamente discutible esto de que el Estado y la sociedad tienen derecho a participar en la riqueza generada individual o colectivamente, inclusive aquí en el país. Yo creo que no tiene derecho. Si quiere participar el Estado, para eso está el impuesto a la renta sobre las ganancias, pero no estos impuestos retrógrados que simplemente liquidan la posibilidad de acumular y reducen el horizonte productivo de las personas. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, este argumento expresado por el asambleísta Torres ha sido compartido no solamente por ciudadanos, sino también por actores políticos, analistas y demás. Es cierto, tener que pagar un impuesto adicional, más aún cuando a lo largo de mi vida he pagado también otro tipo de impuestos. Quiero aclarar, este impuesto no se plantea ahora. No se crea, es cierto, no se crea con esta ley. ¿Cuál es el fundamento de este impuesto? Que es lo que ha generado todo un revuelo, una serie de ataques intencionados, obviamente, por eso no me afectan en lo más mínimo, respecto de este concepto, de que ningún proceso de acumulación, ningún proceso productivo es un proceso individual, es un proceso en el que participa la sociedad. Pero esto no lo digo solo yo. Esto lo dice Juan Pablo II. Aquí hay quienes se dicen que socialcristianos, cristianos, pero después se olvidan los mandamientos, se olvidan ahí sí las enseñanzas del Evangelio, lo que dijo Cristo, que en temas de propiedad era radical, pero también se olvidan lo que dice la doctrina social de la Iglesia, lo que dijo Juan Pablo II. No estamos hablando siquiera del Papa Francisco. Juan Pablo II, ¿qué decía? Los bienes de este mundo están originariamente destinados a todos. El derecho a la propiedad privada es válido y necesario, pero no anula el valor de tal principio. En efecto, sobre él le agrava una hipoteca social. ¿Qué dijo el propio Juan Pablo II cuando inauguró la Conferencia Episcopal de Puebla en 1979? Afirmó que la propiedad privada grava una hipoteca social. Esto es lo importante entender. Además, aquí se han dicho varias cosas también que es importante aclarar. El tema de
¿Por qué se contribuye? Pues este mismo argumento podríamos ir para el impuesto a la renta. ¿Por qué el impuesto a la renta, que es lo que yo gano, tengo que mensualmente, si es que gano más de 1.400 mensuales, ¿por qué tengo que aportar? Porque precisamente ese es el principio en el que se funda una sociedad democrática moderna, la retribución entre ciudadanos y Estado. Este es el concepto fundamental. Además, Luis Fernando, hay que decir a la gente con claridad, no va a existir un 77%, ese es siempre sobre el excedente, siempre sobre el excedente. De tal forma que una persona que recibe 1 millón va a pagar efectivamente en promedio 38.8%. Quien recibe 1 millón. Pero ¿sabes cuántas personas pueden recibir más de 500.000? 42 personas pueden recibir más de 500.000. Esa es la realidad. De tal manera que son precisamente estos poderosos intereses, más aún aquellos que ponen su plata fuera en fideicomisos, los que están generando esta campaña ideológica para que sean los sectores populares y los sectores medios los que defiendan los intereses de los ricos. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres. Lo que necesitamos en el Ecuador, repito nuevamente, es mejorar el proceso de acumulación para que haya mayor riqueza nacional. Como dice Piketty, este autor neomarxista, con quien yo no comparto la estructura misma de su desarrollo intelectual, pero en el concepto él mismo dice, riqueza nacional es igual a riqueza privada más riqueza pública. Y la riqueza privada está en los privados. Si en el Ecuador tenemos más ricos, mejor, porque habrá capital que circule en nuestro país. Si los ricos ecuatorianos, las clases medias ecuatorianas, deciden abandonar el país y se van a lugares donde no existen este tipo de tributos, perdemos los ecuatorianos. La mejor manera para que el ecuatoriano mejore es que esos recursos giren, se muevan en manos privadas. Pensar que el Estado va a invertir mejor también es un verdadero error. El impuesto a la renta, indudablemente que sirve para sostener el aparato estatal y por ello es una carga. Pero este impuesto a las herencias y donaciones no es impuesto a la renta. Es prácticamente la forma como métele mano el Estado, quiere ser partícipe en esa generación de riqueza. Y por ello es que la mayor parte de gobiernos y países se han dado cuenta que es absurdo tener impuestos casi confiscatorios en materia de herencias y donaciones, y los han eliminado. En Estados Unidos, por ejemplo, herencias, donaciones que están por sobre los $5.400.000 no pagan nada a nivel federal. A nivel estatal pagan un impuesto que va del 16% a cerca del 30% por sobre esa base. Resulta que en el Ecuador la base es baja, los impuestos son altos. En otros países la base mínima es altísima y el impuesto no es tan alto como en el Ecuador. ¿Por qué en el Ecuador queremos hacer todo lo contrario que hacen países que ofrecen a sus ciudadanos un mejor ingreso y mejores condiciones de vida? Asambleísta, siendo que este impuesto ya existía, ¿cómo lograr ahora con todo este debate que ha surgido un verdadero justo medio? Mire, este impuesto existe desde 1927. Durante el gobierno del presidente Febres Cordero en 1986 se lo cambió, se lo racionalizó y se bajaron las tarifas en época de crisis. El gobierno del presidente Rodrigo Borja lo mejoró. La propuesta que hizo el ministro Jorge Gallardo a la época fue excelente y se incorporó dentro de la ley de régimen tributario interno. Ahora, ¿qué se hace? Aumentar y cambiar las tarifas, aumentar la base y subir la tarifa. No es un nuevo impuesto, es un aumento del impuesto existente y el aumento es tan alto que el impuesto es confiscatorio. Gracias, asambleísta Torres. Amigos, nos vamos a una nueva pausa. No se vayan, al volver estaremos ya con el bloque final de tesis y antítesis. Y este análisis respecto del anuncio presidencial sobre el envío de esta modificación que se haría a la ley de las herencias. Regresamos. Amigos, estamos de regreso aquí en Tesis y Antítesis. En este último bloque, los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres tienen 3 minutos cada uno para sus comentarios finales. El tema de esta semana, el anuncio de reformas a la ley de las herencias. Asambleísta Hernández, avanzamos con usted. Si bien este proyecto de ley vendrá desde el Ejecutivo, ¿cuál será el margen de acción que tendrá el Legislativo? Y pregunto esto porque podría haber cambios de pronto, por ejemplo, en lo que tiene que ver con hijos menores de edad o hijos con discapacidad, más allá de que es complicado que se consideren todas las situaciones particulares. Esta efectivamente es una propuesta.
aún no ha llegado siquiera la propuesta a la Asamblea Nacional. El Ejecutivo enviará, se ha dicho que en los próximos días. Sí, pero se ha anticipado en todo caso el alcance que exactamente, tendría. ¿no? Es una propuesta, aún es una propuesta, y como siempre tendrá que ser discutida en el marco de la Asamblea. ¿Cuáles son los objetivos? Y eso hay que tener claro. En una sociedad democrática lo que se busca es que existan las mayores oportunidades para todos, para los hijos de los obreros, de los sectores populares, de los sectores medios. Este es un objetivo importante. En otros países, como por ejemplo en Corea del Sur, ¿para qué emplean los millonarios sus recursos? Para que sus hijos tengan la mejor formación, para que después por ellos mismos puedan establecer su destino, su camino, y si es así también su fortuna, ¿sí? De tal manera que es un objetivo de las sociedades democráticas ayudar a que puedan existir mejores condiciones de nivelación en el conjunto de la sociedad. Segundo, habrá que mirar y considerar, por ejemplo, habrá que tener un tratamiento especial para todo lo que significa estructuras productivas familiares, habrá que ver condiciones en las que se pueda cumplir y pagar estos impuestos para que de ninguna manera nadie tenga que vender ni lo que heredó, ni tampoco un negocio en marcha para poder pagar el impuesto. Habrá que discutir la tabla y mirar el tema de la tabla. En ningún caso, o en la mayor parte de los casos, Luis Fernando, te vuelvo a señalar, no se pagará el 77% porque es sobre el excedente. De tal forma que si alguien recibe 1 millón, que se dice fácil 1 millón, pero de todas formas 1 millón significa más de 200 años. Esto que nos escuche bien el pueblo ecuatoriano, más de 200 años. El salario de 200 años de alguien que gana la remuneración mensual unificada. Eso significa 1 millón. Si alguien recibe 1 millón, paga 388,000 y se queda con 612,000. Con esos 612,000 podría vivir solo con los intereses recibiendo una renta de 2.500 mensuales. Esas son las situaciones. De tal forma que eso tendremos que discutir. Pero yo vuelvo a insistir, y ya he puesto ejemplos. Si cada heredero recibe 40,000, paga 115. Si cada heredero recibe 50,000, paga 365. Si cada heredero recibe 60,000, paga 615. Si cada heredero recibe 70,000, paga $800 y disfruta del resto, de tal forma que aquí no se afecta ni a los pobres ni tampoco a los sectores medios. Este no es un impuesto retrógrado. Impuestos retrógrados son efectivamente los que cobran la derecha. Por ejemplo, el IVA. ¿Sabes cuánto nos daría subir 1 punto, ecuatorianos y ecuatorianas, 1 punto del IVA? 500 millones. Pero no lo hacemos. 500 millones nos daría subir un punto del IVA. Pero eso es retrógrado, porque afecta a todos independientemente de cuánto ganan y cuánto tienen. Lo que se hizo en el 2000, precisamente Nebot quitó el impuesto a la renta y puso el impuesto a los cheques. Eso es retrógrado. Aquí, como dice la CEPAL, hay que buscar impuestos que, sobre todo, sean impuestos directos. Quienes más ganan, más pagan, como el impuesto a la renta. Quien gana hasta 1.400 mensuales no paga, y luego progresivamente. Y también impuestos en función de quien más tiene. Pero no solo eso. Con esta ley no solo hay que buscar corregir estos temas, sino sobre todo corregir a los tramposos, que sacaban su plata, que ponían en fideicomisos afuera y no pagaban nada. Aquí los ricos no heredaban por eso, porque hacían trampa. Y todas estas cosas tendremos que debatir, discutir, apenas el debate inicia, y seguramente será un debate interesante y un debate en el que hay que vigilar siempre por los intereses de los más pobres y de los sectores medios. Gracias, asambleísta Hernández. Sus conclusiones, asambleísta Torres. Este debate ha puesto al descubierto cuál es la visión del oficialismo y cuál es la visión de opositores como yo. El oficialismo cree que tienen que subirse los impuestos, que tienen que establecerse más impuestos para potenciar al Estado en nombre de la sociedad y en perjuicio, por supuesto, del bolsillo de los ciudadanos, porque al ciudadano le cuesta pagar los impuestos. Así piensa el oficialismo. En cambio, quienes estamos en la oposición democrática, como yo, pensamos lo contrario. Menos impuestos permitiría recaudar más, porque la gente pagaría con gusto. Si las tarifas fueran planas, no habría ningún problema. En lugar de tener estas tarifas progresivas que se prestan para la elusión en muchos casos, gracias a una serie de deducciones, una tarifa plana, 10% como han hecho otros países, recauda más y castiga menos al ciudadano. Esa es la primera gran diferencia, y el Ecuador está advirtiendo el mensaje del oficialismo, un mensaje fiscalista a favor de los impuestos, y el nuestro, que es un mensaje de potenciar básicamente al ciudadano. Lo segundo, se ha dicho
¿Por qué se preocupan en el tema de las herencias? Porque si muere el marido, el 50% va a la mujer y el 50% restante se reparte entre los herederos. La mujer recibe el 50% de los bienes de la sociedad conyugal, pero cuando los bienes solamente pertenecen al marido, ya no participa en el 50%, y el 100% del marido tiene que repartirse entre cada heredero, con lo cual sube el pago del impuesto. Si se mantuviera lo que está vigente ahora, se podría beneficiar un heredero, si es hijo, pagando la mitad. Ojalá no eliminen esa disposición que consta actualmente en la Ley de Régimen Tributario Interno. Luego viene el tema de las estructuras familiares productivas. ¿Qué va a pasar allí? Si en todo el país tenemos básicamente estructuras familiares a nivel artesanal, a nivel de pequeños, medianos negocios y por supuesto grandes, ¿con qué estructura familiar se quiere acabar, según lo que dijo un alto funcionario estos días en la ciudad de Guayaquil? ¿Con las grandes estructuras familiares? Pues yo creo que se debe garantizar a todas las estructuras familiares productivas para que produzcan y para no tenerle al Estado ecuatoriano sentado en los directorios como un partícipe más de una riqueza que nunca generó. Que se controle, por supuesto, los abusos, los fideicomisos, está bien, pero no al punto de despojar a esas estructuras que producen y generan empleo de los bienes y el capital con el cual mejora la condición de vida de la gente. Y lo último que me ha llamado mucho la atención, la directora del Servicio de Rentas Internas ha dicho, y si no pueden pagar los herederos, les vamos a dar facilidades de pago, que vayan al banco y hagan un préstamo. ¿Sabe usted el vía crucis que significa para alguien de clase media ir a un banco y pedir un préstamo? No le dan. De tal modo que este es un problema que tiene también que ser debidamente aclarado con estos impuestos confiscatorios que ojalá no sean enviados a la Asamblea ni finalmente lleguen a aprobarse. Muchísimas gracias, asambleísta Torres, asambleísta Hernández, por sus criterios. Y en efecto, como ya lo mencionaban, este debate, este análisis apenas inicia y seguramente este seguirá siendo tema de discusión a lo largo de los próximos programas, las reformas a la ley de las herencias. Recuerden que aquí en Tesis y Antítesis la síntesis les corresponde a ustedes. El video de este debate lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. Agradecemos por la reproducción a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados SECREA, al portal de noticias ecuadorenvivo.com y a Flaxo Radio a través de www.flaxoradio.es. Será hasta la próxima semana.